Uruguay ya ha decidido quiénes son sus jugadores que van a disputar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de Uruguay, vamos a hablar de esa selección uruguaya, esa selección celeste que va a disputar la Copa Mundial de la FIFA en 2022 en Qatar y que obviamente ya ha presentado su lista de 26, una lista que tiene muchas cosas que analizar, mucho que valorar, sobre todo de lo que está haciendo Diego Alonso después de haber relevado a un mito de la selección celeste. Yo creo que el trabajo de Diego Alonso muchas veces ha transitado en cuanto a la necesidad o a la petición de que hubiera un relevo generacional dentro de la selección uruguaya. Obviamente creo que eso no es tan fácil de hacer, sobre todo cuando te estás disputando primero una Copa América y después obviamente también esa Copa del Mundo. Yo creo que un Mundial es un torneo muy complicado para hacer un relevo generacional profundo. Creo que es una de las ocasiones en las que muchos de los jugadores en los que apuestes pueden dar un salto cualitativo, pueden ganar experiencia, pueden subir ciertos escalones de nivel y de maduración, pero también suele ser un lugar en el que la experiencia prima mucho, en las que muchas veces ese puntito competitivo que te dan los jugadores más experimentados te puede acercar al título, y es algo que creo que Diego Alonso está intentando hacer bastante bien, ¿no? Yo creo que más allá de que la gente esperara más cambio, más revolución, creo que el conjunto que lleva Uruguay no es un conjunto que flaquee demasiado en ninguna zona. Es cierto que la defensa ha recibido un varapalo fuerte con esa lesión de Araujo, que finalmente entra en la convocatoria y que parece que más allá de la fase de grupos, si es que logran clasificarse a octavos, puede tener minutos, pero creo que eso sí que les puede romper un poquito el nivel o quizá la media con respecto a lo que habían conseguido en portería, en mediocampo y en delantera. Vamos a hablar más profundamente de la convocatoria, vamos a hablar de esos 26 que ha elegido Diego Alonso. En la portería, Muslera, Rochet y Sosa. En la defensa, Jiménez, Coates, Godín, Cáceres, Araujo, Varela, José Luis Rodríguez, Oliveira, Viña. En los centrocampistas, Torreira, Ugarte, Vecino, Betancur, Valverde, Pellistri, Canovio, de Arrascaeta y De la Cruz. Y en la delantera, Torres, Maxi Gómez, Luis Suárez, Cavani y Darwin Núñez. Bueno, por hablar un poquito así en global de lo que es este equipo, lo cierto es que, como digo, ¿no?, la defensa quizá es donde puede haber más dudas, jugadores muy experimentados, jugadores que como Godín ya no inspiraban la misma confianza que antaño. Creo que al final llevarse a Araujo es un ejercicio de confianza y de potenciación del chaval. Creo que el varapalo de lesionarse a poco tiempo de celebrarse el Mundial de Qatar es difícil de sobrellevar para un chaval que sabía que podía estar liderando no solo en el Barcelona, que creo que ya lo estaba haciendo, sino también en Uruguay, ser un punto clave de la selección uruguaya, un punto clave de una selección que, si bien no oposita a ser campeona mundial, sí que lo hace a tener una gran participación en el último mundial de muchos referentes, como puede ser Luis Suárez, como puede ser el propio Godín. Yo creo que en ese sentido esta selección uruguaya sí que necesita despedirse de sus ídolos y que hay jugadores con mucha competitividad y con mucha sensación de mito dentro de este conjunto, ¿no? Yo creo que al final ese pasito adelante con Araujo, esa decisión de llevarlo, creo que también es un punto para la moral del jugador y para lo que pueda significar si es que consiguen estar en el Mundial más allá de octavos, ¿no? Yo creo que es una apuesta fuerte de Diego Alonso y que obviamente va a ser discutida si no logra jugar o si no logra estar en el mejor rendimiento físico. Y obviamente, imagínate que juega y que luego pues tiene problemas físicos de cara a la temporada o de cara al resto de lo que venga, ¿no? Situaciones como la que se ha vivido, por ejemplo, con Umtiti, un jugador que apostó todo por llegar al Mundial de 2018, lo ganó, pero luego pues está pagando esas decisiones físicas, esas decisiones médicas de cara a su carrera, que eso es algo a lo que los jugadores pues
tienden a arriesgar, ¿no? Yo eso lo entiendo perfectamente porque un mundial es un mundial, la verdad. Bueno, vamos a hablar de la portería porque, bueno, de esto me habló mucho mi amigo Marcelo y su hermano Alejandro. Creo que Rochet es una de las claves de la portería de Uruguay. La portería era un elemento complicado dentro de el relevo generacional de esta selección uruguaya. Muslera se había convertido en un mito, en un jugador que por mucho que pasaran generaciones de futbolistas delante de él, seguía manteniendo la portería, seguía teniendo esa capacidad de ser el mejor meta. Creo que no era difícil mantenerlo, pero mantenerlo tanto tiempo sí que tiene un mérito que hay que concederle a Muslera. Creo que su última temporada además en Galatasaray tuvo muchos altibajos. Iñaki Peña incluso le ganó el puesto cuando se lesionó. Parece que se llegó a dudar incluso de si iba a seguir como portero del Galatasaray. Yo creo que al final ese tipo de situaciones han complicado un poco que Muslera siga siendo el hombre fuerte de la portería, y obviamente con la irrupción de Rochet, que es un portero que ha hecho un año tremendo con Nacional, consiguiendo el título de la Liga, consiguiendo ser una pieza fundamental dentro de la selección uruguaya de Diego Alonso. Creo que realmente se ha ganado con creces el puesto de titular. Creo que va a ser el portero que parta con más opciones en la portería, que obviamente va a tener el acompañamiento y el trabajo continuo con Sosa y con el mito Muslera, pero que Rochet se ha ganado a pulso ser el meta titular de esta selección argentina, y me da la sensación de que por mucho tiempo. Así que realmente estamos hablando de un futbolista que va a tener recorrido dentro de la selección celeste, y que obviamente ha demostrado por capacidad que tiene nivel para estar en una Copa del Mundo siendo titular de una selección tan importante como la celeste. Vamos a hablar de Araujo, porque, bueno, yo creo que Uruguay no tiene un central como Araujo en su equipo, y esto es algo que llama la atención, ¿no? Porque siempre ha sido una nación con centrales muy potentes. Es verdad que tiene a José María Jiménez, es verdad que ahora mismo tiene a Godín, ahora mismo tiene a Coates, que son futbolistas que tienen un nivel y una competencia importante por los puestos, pero me da la sensación de que Araujo era la pieza fundamental dentro de lo que es este equipo, dentro de lo que es la nueva generación uruguaya, dentro de lo que pretende hacer Diego Alonso en los próximos años, porque obviamente nos encontramos con que este es el primer mundial en el que no está el profe, pero da la sensación de que también se juegan muchas más cosas. El que la nueva generación dé esos primeros pasos es algo muy importante, y que sean los pasos correctos es aún más, ¿no? Y creo que Diego Alonso está intentando medir muy bien la incidencia de ciertos jugadores de los que vamos a hablar a continuación, pero uno de ellos era sin duda Araujo, ¿no? Yo creo que Ronald Araujo es un futbolista que ya ha demostrado en estos 2 últimos años que tenía capacidad para ir entrando en dinámica competitiva, ya no solo en la selección uruguaya, sino en un club tan importante como es el Barcelona, también por el contexto de no tener demasiada competencia real dentro del equipo y tener que sumarse de alguna manera a ese equipo titular culé, pero dando muchísimo nivel, dando la sensación de ser el mejor central de los que se alineaban el año pasado, dando la sensación de que este año está sufriendo mucho el Barcelona en esa posición por no tener precisamente Araujo, incluso cuando ha fichado jugadores como Christensen o como Koundé. Y bueno, yo creo que Araujo sería una pieza fundamental dentro del Barcelona que estamos viendo este año, y creo que va a ser una pieza fundamental en la Uruguay del futuro. Creo que en Qatar 2022 no vamos a ver el Araujo líder importante y clave futbolísticamente hablando, pero sí que vamos a ver probablemente ese futbolista que va a intentar liderar desde el banquillo, ser un jugador importante haciendo grupo, y veremos si puede llegar a tener minutos. Creo que esa lesión al final ha cortado una progresión que era completamente natural. Y bueno, hablando precisamente de la nueva generación uruguaya, hay que hablar de 2 nombres que a mí me parecen fundamentales. Uno es Ugarte, jugador del Sporting de Portugal, y otro es Facundo Pellistri, jugador del Manchester United. Creo que 2 situaciones completamente distintas. Ugarte siendo un futbolista que sí que está entrando en dinámica de su equipo, siendo un jugador
que está creciendo mucho en los últimos meses, un futbolista que incluso con Uruguay ha demostrado un valor importante, un jugador guerrero, un jugador con esa capacidad de lucha, pero también de juego, con mucha calidad. Y luego, obviamente, Facundo Pellistri. A mí me gusta mucho Pellistri. Creo que es un futbolista con muchísimo talento. Creo que ha tenido muy mala suerte en todas las cesiones que ha vivido a lo largo de su corta carrera. Y me da la sensación de que puede ser un futbolista capital dentro de lo que haga Uruguay en los próximos meses. Creo que el Mundial puede ser importante para él porque le puede dar minutos de muchísimo valor competitivo, pero creo que lo que realmente puede marcar su carrera son sus elecciones de cara al verano, de cara incluso a enero, de cara a poder salir a un destino en el que le den minutos, le den importancia y le den un rol en el que pueda demostrar lo que vale, ¿no? Yo creo que en esta Uruguay pueden ser jugadores de rotación muy importantes en lo que a mediocampo se refiere. Pellistri incluso puede sumarse también en ataque. Creo que son dos jugadores que van a tener un peso no fundamental, pero sí que interesante de cara al futuro, ¿no? Yo creo que son dos jugadores que probablemente veamos mucho en Uruguay en los próximos años. Y bueno, también hay que hablar de jugadores más asentados y de jugadores que podrían querer dar un paso adelante definitivo dentro de este Mundial. Por un lado, Rodrigo Bentancur, un futbolista que está creciendo una barbaridad en el Tottenham Hotspur con Conte. Creo que tuvo la mala suerte de caer en una Juventus ya en claro de crecimiento o decadencia, y creo que Bentancur muchas veces engañó o dejó que se engañara un poco sobre su nivel real. Creo que es uno de los futbolistas más importantes surgidos en Uruguay en los últimos tiempos. Creo que es un futbolista que puede ser muy vital y creo que puede ser muy clave dentro del equipo de Diego Alonso. Puede liderar y además puede ser un jugador que determine cómo juega la selección de Uruguay, cosa que no es sencilla. Y creo que es un futbolista que en el Tottenham realmente está mostrando la cara que todos esperábamos cuando llegó a Europa. Da la sensación de que Bentancur se está encontrando muy cómodo en Londres, a pesar de que es un equipo con claras inestabilidades. Pero creo que estamos viendo la cara real de Rodrigo Bentancur. Es difícil verle un mal partido y realmente estamos hablando de un futbolista con mucha capacidad, con mucha habilidad. Y obviamente Georgian de Arrascaeta tiene una historia muy parecida. Es cierto que no ha tenido mucha suerte muchas veces por su irregularidad, porque quizá no contaban con él en sus equipos, pero la llegada a Flamengo creo que le ha dado una nueva vitalidad. Es cierto que ha perdido un poquito de opciones, ha perdido un poquito de importancia dentro del núcleo del equipo de Dorival, pero creo que en Flamengo se ha vuelto a ver al de Arrascaeta que todo el mundo esperaba, un jugador con esa capacidad para ser un mediapunta más clásico, con también la posibilidad de mover su rol a un jugador un poquito más asentado en la banda, con desborde, con la capacidad de ser un futbolista asociativo, con ese ojo y esa visión que le permita encontrar el hueco, encontrar al jugador mejor habilitado, y la verdad es que tiene un guante y da la sensación de que de Arrascaeta ha crecido en importancia y en valor dentro de la afición y dentro de la selección uruguaya. Veremos si consigue reasentarlo dentro de este Mundial de 2022. Creo que es en estas citas donde los jugadores tienen que dar un paso adelante. Y en el caso de Bentancur y de Arrascaeta, creo que son fundamentales dentro de esta selección si es que están al nivel que han demostrado que pueden tener, ¿no? Veremos si lo asientan. Y obviamente tenemos que hablar del pajarito, tenemos que hablar de Fede Valverde. Bueno, yo me he cansado de hablar de él en Twitter, me he cansado de intentar definir lo buen jugador que es. Creo que es un jugador terriblemente completo, muy versátil, puede aparecer en distintas posiciones, lo hemos visto en el Real Madrid en estos últimos tiempos, un jugador que puede aparecer como extremo derecho y dar todas las garantías y las características que se esperan de un jugador en esa posición, pero también puede tener un rol más participativo dentro del mediocampo, siendo un jugador con verticalidad, con llegada, con capacidad organizativa. Estamos hablando de un futbolista muy completo, un futbolista total, que tiene muchísimas herramientas para hacer daño al contrario, asociativas, pero también ofensivas. Ese disparo desde fuera que ha ido puliendo, sobre todo en estas últimas semanas con el Real Madrid, esa apuesta que hizo con Carleto de marcar más de 10 goles. Creo que Fede Valverde es un futbolista que llega con la flechita para arriba con Uruguay, un futbolista que puede ser una de las grandes sorpresas dentro de este Mundial de Qatar. Debería ser
capitán general de este Uruguay, más allá de Luis Suárez, más allá de Araujo, más allá de Cavani, más allá de todas las figuras que tiene Uruguay del pasado. Creo que lo que puede contar de verdad es que le den la batuta, el mando a Fede Valverde, que es un futbolista que realmente puede liderar y que realmente puede ser una pieza clave dentro de un equipo importante como es Uruguay. Así que con muchas ganas de ver al pajarito en el Mundial, con muchas ganas de verle con Uruguay y con Diego Alonso ejecutando ese nivel de fútbol que le hemos visto en el Real Madrid en la Liga Española, y creo que es un futbolista al que tenemos que tener anotado en rojo de cara a esta cita. Y obviamente tenemos una parcela ofensiva con piezas veteranas, como ya he dicho, ¿no? Edinson Cavani, un jugador que en el Valencia ha caído de pie. Parece que está teniendo muy buen rendimiento, que está aceptando además un rol que no siempre es del todo participativo, pero que se está encontrando cómodo en ese plan de Gattuso. Yo creo que le han convencido de su importancia dentro del elenco Che, y da la sensación de que se está encontrando incluso con el gol y con la comodidad de ser un futbolista del que se esperan grandes cosas en Valencia. Y obviamente Luis Suárez, un futbolista que salió precisamente del fútbol español, de ese Atlético de Madrid, después de ese paso traumático, ¿no? del Barça al Atlético de Madrid. Parece que su decisión de ir a Nacional, su decisión de ir a Uruguay a casa para prepararse el Mundial ha sido una gran decisión, una decisión correcta, porque además han conseguido el título, porque además han conseguido recuperar una versión interesante líder de ese Nacional, y creo que no nos equivocamos cuando decimos que Luis Suárez es uno de los futbolistas más míticos de la historia de Uruguay. Probablemente estén ahí muy cerquita él y Francescoli, dos jugadores que yo creo que a nivel futbolístico podían estar emparentados por lo que han conseguido con Uruguay, por lo que han conseguido sobre todo dentro de esta selección. Y bueno, estamos ante uno de los grandes goleadores de la historia del siglo XXI. Me da la sensación de que es un futbolista particularmente competitivo, que además se crece cuando está con Uruguay, que ha tenido, ya digo, un final de temporada con Nacional bastante alegre, bastante importante, y que creo que ha tenido que significar mucho para él esa vuelta a las raíces. Y creo que le va a venir muy bien de cara a este Mundial. Un jugador capital para Uruguay, para Diego Alonso, y sobre todo sabiendo que probablemente todo indica que será su última cita mundial. Y bueno, sangre ya conocida para dar paso a sangre nueva. Creo que hay dos piezas que a mí me hace especial ilusión que estén dentro de la lista de 26 de Diego Alonso. Una es Facundo Torres, un jugador del que ya hablamos por aquí, os dejo enlace. Un jugador que a mí me gusta especialmente, un futbolista que puede partir por banda, pero que hace muy bien la diagonal, que puede jugar como media punta, un futbolista zurdo con un gran disparo desde fuera del área, que tiene esa capacidad para ver al compañero en buena posición, para ponerle centros, que se asocia bastante bien en zona de tres cuartos, que tiene que pulir un poco esa capacidad de asociación y de liderazgo en esas zonas centrales, pero que sigue siendo un futbolista particularmente bueno a la hora de tejer la jugada ofensiva. Y obviamente Darwin Núñez, un futbolista que ya está demostrando, ¿no? que el salto cualitativo de la Premier League es muy alto, pero que está siendo un jugador clave dentro del Liverpool, en contra de lo que muchos dicen, en contra de lo que muchos comentan acerca de su nivel o de lo que esperaban de Darwin Núñez. Creo que está siendo un jugador fundamental para entender qué es lo que puede aportar ahora mismo el ex del Benfica dentro de la entidad de Anfield, ¿no? Yo creo que realmente estamos viendo un jugador muy preparado, un jugador con muchísima calidad y un jugador que realmente demuestra que están bien invertidos los millones que se pusieron encima de la mesa para llevarse a Darwin Núñez desde el equipo de Klopp. Creo que estamos ante dos jugadores que van a formar más pronto que tarde la delantera de Uruguay. Yo creo que, si bien es cierto que Edinson Cavani y Luis Suárez hoy por hoy quizá parten con algo de ventaja, creo que ahora mismo estamos hablando de dos jugadores que
en muy poquito tiempo van a ser importantes dentro de esta selección. Y bueno, vamos a ver el 11 que creo que puede alinear ahora mismo Diego Alonso. Rochet en portería, línea de 4 atrás, con Godín y Cáceres en la línea, en el centro de la defensa. Sí que es cierto que me puede bailar un poco Godín por Jiménez, ¿no? Un jugador quizá un poquito más preparado para lo que puede ser este mundial, pero creo que Martín Cáceres sí que parte con favorito en esa zona derecha de la defensa. Varela en banda derecha, Olivera en banda izquierda, De la Cruz, Valverde, Bentancur y Canovio en la línea de medio campo, De la Cruz y Canovio siendo jugadores largos, y Luis Suárez y Darwin Núñez en la delantera. Creo que es una selección compensada, una selección que tiene capacidad para tener el balón, para salir rápido y, ya digo, ¿no? Quizás si hay algo que baila un poquito o que baja el nivel, diría que es la defensa. Algo que creo que puede perjudicar bastante las aspiraciones de un equipo como Uruguay y de un equipo que es eminentemente ofensivo y que puede tener bastantes problemas para volver o para parar las contras de los equipos rivales. Pero vamos a ver qué mundial hace Uruguay, una selección que ya sabéis que a mí me encanta, que me vuelve loco el fútbol uruguayo y realmente tengo muchas ganas de ver qué son capaces de hacer, qué son capaces de demostrar con una nueva generación que se está mezclando ya con la antigua y que Diego Alonso creo que lo está haciendo francamente bien, creo que está provocando de alguna manera que haya debate sobre si los cambios son suficientes, sobre si la velocidad de traslado de la vieja generación a la nueva generación está siendo la correcta, pero creo que sobre todo cuando vas a disputar un mundial, cuando tienes un objetivo tan importante como estar en Qatar en la meta, da la sensación de que se tiene que hacer todo con más tranquilidad, se tiene que tener calma a la hora de cambiar cosas y bueno, en este sentido confío bastante en lo que está haciendo Diego Alonso, me gusta lo que se lleva a Qatar y por supuesto a vosotros os recomiendo que sigáis mis vídeos, que sigáis todo lo que voy a hacer de cara al mundial y por supuesto os agradezco que hayáis estado aquí una vez más. Muchas gracias por ver mis vídeos, nos vemos en el siguiente y por supuesto, gracias por estar al otro lado.